Bueno, buen día. Bueno, Buen día, Robert. Buenos días. Es, Ismael, es un placer, un honor, es un gusto que estén acá en nuestra escuela, la escuela, nuestra escuela 402, el CFL. Queremos agradecerles por su participación. Vamos a entender un poquito más, contar su experiencia de vida. Y bueno, estamos acá en el curso de operador de streaming y queremos que ustedes nos cuenten parte de su vivencia como excombatientes en las Malvinas. Bueno, nosotros estamos conmemorando este día y queremos que ustedes nos cuenten su paso y su experiencia. ¿Cómo les gustaría que lo presentemos a no, mira, ustedes? nos presentamos, yo me presento ahora y bueno, yo me llamo Roberto Carabajal, Mm, en la cual trabajo en esta institución, 402, de formación laboral. Y bueno, es un orgullo estar con ustedes también, porque son gente que quiere aprender y quiere salir adelante. Con un pequeño esfuerzo algo se puede hacer. Ismael. Mi nombre es Ismael. Yo ya no trabajo más, ya estoy retirado. Y la verdad, bueno, siempre apoyo todo lo que es referente al conocimiento sobre Malvinas. Y bueno, esto es una manera más de poder fomentar y poder acercar nuestra vivencia al público en general. Bueno, ahora le vamos a contar de cómo fue nuestra experiencia en 1982 en la Guerra de Malvinas, en la cual era un ciudadano como ustedes en ese momento. Tuve que hacer el servicio militar en el año 81. Entramos juntos con él porque los dos fuimos al mismo regimiento, así que después nos conocimos porque de muchos años, a pesar que estuvimos juntos durante un año ahí, después tuvimos un trato. Si no, yo no lo conocía y éramos vecinos cercanos. ¿Y cómo ustedes piensan que cambió su vida cuando ustedes se incorporan en la clase, ¿no?, en la cual ustedes son del 62, ¿no? ¿Cómo les cambió la vida después de la incorporación a la colimba? Bueno, en ese sentido, nosotros teníamos 19 años más o menos y la formación recién empezaba. Y la guerra lo que te formó fue en el compañerismo, en trabajar en equipo, cuidarnos uno al lado del otro, y eso se mantuvo en el tiempo. Para mí ese tipo de vivencia es lo que más me marcó. Después las vicisitudes que uno pudiera haber tenido en el combate ya es otra historia. Uno cuando entra al servicio militar es algo nuevo, una experiencia nueva, y uno es un civil como cualquiera, uno tira a bailar, compartir con amigos, y todos teníamos el servicio militar, pensaba que era me contaron por ejemplo mis tíos, mis parientes cercanos que hicieron servicio militar, a algunos les tocó el conflicto con Chile, que yo ya sabía que cómo era, que ya venía sabiendo que el día que haga el servicio militar, la convivencia que hay ahí es diferente a la vida civil. Entras a una cosa diferente, nueva. Sí. Y bueno, en el servicio militar aprendes cosas que uno no está acostumbrado a hacer. Y más que tener 18, 19 años, así que totalmente diferente. Y bueno, ahí compartís con los compañeros, nuevos grupos, nuevas personas, nuevas autoridades como jefes que te toca, como en todos lados. Cuando vas a un trabajo también te toca gente nueva, jefes, todo. Así que eso era una cosa nueva para nosotros. Y ahí, bueno, ahí se aprende a lo que es el compañerismo, compartir cosas, vivencias, malo, bueno, frío, calor, ¿cómo es? Tener los tiempos justos para hacer las cosas. Se hace ahora o no se deja para mañana, ahí se hace todo un conjunto y para todos igual, no había distinción, hoy quiero comer un pollo y otro un
piso, no, para todo igual. La ropa todo igual, nos levantamos todos a la misma hora, hacemos todas las tareas que tiene que hacer, se iba a formar en un playón, se cantaba la canción Aurora, se izaba la bandera. Todo eso fue dentro del cuartel, digamos. Eso es la parte de la colimba. Eso era lo normal. Pero lo de la guerra es otra cosa. Es otra experiencia. Como colimba es eso. El compañerismo, cuidarse uno a otro. Y bueno, para todo igual la cosa. Claro. ¿Y ustedes qué pensaban cuando se enteraron o los notificaron que tenían que ir a las islas? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué se les pasó por la mente? Dentro del servicio militar ahí, las noticias se dan y no se protestan ni nada por el estilo, así que como que hay que cumplirla. Y bueno, nosotros yo por lo menos me preparé bien, diríamos, con ánimo, no sabía bien a qué íbamos, porque nadie sabía lo que era una guerra, los tiros, las bombas, nadie conocía toda esa experiencia, así que nosotros dentro del cuartel, cuando recibimos la orden, ni siquiera recibimos la orden de ir a Malvinas, recibimos la orden de alistarnos, ¿no? De preparar todo el equipamiento, el armamento, la ropa. Bueno, preparamos todo eso y bueno, una mañana partimos, hicimos una formación, partimos hacia el aeropuerto, tomamos un avión, bajamos en Río Gallego y después ya estábamos en Malvinas, sin anestesia. Sí, igual tuvimos unos días, el 2 de abril, estuvimos en el cuartel, se dio la noticia y bueno, vos veías que era algo como es significativo ya a nivel país. Mucha gente creo que salió a avivar que se había recuperado Malvinas. Eso nos comunicaron a nosotros el 2 de abril y nos dijeron, bueno, estamos alistados nos vamos a alistar para si nos llaman, porque eso no venía en la orden de nuestro jefe, venía más arriba, nosotros tampoco sabíamos. Y bueno, después el día 13, ¿no? 13. Día 13 de abril embarcamos y nos fuimos al Palomar y después a Río Gallego y después de ahí a Malvinas. Y allá cuando llegamos a Malvinas el clima es tremendo. Era un día de llovizna, como un granizo. Tuve que poner los bolsones al hombro. Yo llegué el día después, 14. Vos llegaste 14. Bueno, llegamos juntos. Sí. Pero salimos al 13 y llegamos a 14. Yo me fui en Hércules, ¿y vos? En el C10. El C10. Sí. Lo que pasa ahí, el tiempo cambia de una hora al otro. Sí. Viene el sol, viene la lluvia, viene el tormenta, viene el viento, viene el sol. Así que. Sí. Pero no, a mí no me tocó lluvia. A mí me tocó lluvia. Día 14. Día 14. Que era como las 11 de la mañana, Sí. más o menos. Caminamos unos par de kilómetros. Sí, del aeropuerto de Malvinas tuvimos que caminar hasta casi la base del Montelondo, que era donde nosotros en definitiva íbamos a quedarnos. Y todo eso con el bolsón. Se prepara ahí un bolso con la ropa, con los utensilios de cocina, toalla, manta, poncho. Es como si fuera una valija y eso hay que llevarlo al hombro, con el armamento. Así que armamento, hombro, caminar. No sé cuántos kilómetros había. Y por lo menos unos 10 debería. 10 kilómetros. 10 o 15. Sí, 10 o 15 kilómetros. Y después de ahí nos ubicaron en diferentes posiciones. Él fue para un lado, yo fui para otro. Así que grupos de 10 más o menos, 12. Grupos de 12 me tocó a mí, no sé, a él. Nosotros fuimos 2 sesiones de compañía. Sería dos grupos de 30. Nos instalaron. Y el tercer grupo, porque la compañía se divide en 3 sesiones de tiradores y un grupo de artillería, de pesado, que estaban los cañones, las bazocas, la ametralladora, ese grupo de apoyo que se llama. Nosotros fuimos 2 sesiones de tiradores, nos fuimos un poco más arriba, una se quedó ahí cerca de Moby Blue, donde
estaba él, y el grupo de apoyo se fue con nosotros. Y para llegar hasta la posición nuestra, otro día más fue, porque hay que llevar todo. No, ahí no no entraba camiones, no entraba helicóptero, no entraba nada, todo a hombro. Y bueno, inclusive las municiones para los cañones, eso quedaron en la base del cerro, y después a los 2-3 días íbamos grupo de soldados a cargar las cajas y llevarlas a las posiciones. Claro, él se fue un poco más adelante, un par de kilómetros más. A mí me tocó un poco más cerca de Puerto Argentino, enfrente, que se llama Will Reed. Ahí llegaba, no era tan alto ahí, era casi plano, un poquito. Estaba más o menos 2 kilómetros, 3, ¿no? Sí. 3 kilómetros. Ellos se habrán ido como... Y unos 5 kilómetros. 5 kilómetros más. Así que yo no podía saber lo que le pasaba a él, y él tampoco sabía lo que pasaba con nosotros. Por eso dice, no se podían informar, no, porque son grupos que se van desparramando por todos lados. Y a 1 kilómetro, 2, a 3, a 5. A pesar que estuvimos todos juntos, y después nos fuimos separando. A mí me tocó ahí enfrente de Puerto Argentino, Wilberville, con 12 compañeros. Y bueno, ahí pasamos era nuestro lugar ahí. Teníamos un frente y teníamos que ver que el enemigo no venga de frente. Y ahí hicimos el Pozo Zorro, preparamos la carpa, era nuestro lugar ahí. Hacíamos guardia, a la mañana, a la tarde, a la noche. Ese era mi lugar. Sí, a mí me tocó la base del Monte Londo, el lado derecho, y no tuvimos suerte con el tema de las piedras, porque el terreno ahí es una colina con piedras altas. El lugar donde nos tocó una colina sin piedras, sería que era todo playo. Y tuvimos el problema de que si hacíamos un pozo, a los 50 centímetros salía agua del suelo. Así que se hizo ahí un pozo, se llama tirador cuerpo a tierra, que es de costado, que hacías un pozo de 30 centímetros nada más. Después poníamos piedras, ramas y el parapeto adelante, que era la protección con las piedras que podíamos llegar a conseguir. Y bueno, esa era nuestra posición. Cada 10 metros había un tirador, se le asignaba un sector del campo al frente y después el grupo de apoyo estaba atrás. Y bueno, las posiciones ya quedaron definidas, inclusive tuvimos 2 cambios de posiciones, porque primero estuvimos en un lugar y después a los 5 o 10 días nos mudaron más lejos todavía y tuvimos que hacer otra vez la posición. Y bueno, ahí teníamos, la orden que teníamos era esperar que viniera el enemigo, hacer las guardias todas las 24 horas. Nosotros teníamos un visor nocturno para ver de noche, que teníamos uno por cada sesión, sería uno cada 35 soldados. Para que tengan una idea, los ingleses cuando nos atacaron tenían uno por uno. Cada uno tenía su visor nocturno en el arma. Bueno, y bueno. ¿Cuándo fue el primer contacto que tuvieron los ingleses con las islas? Y ellos en tierra habrán llegado en junio, los primeros días de junio ellos tocaron tierra, recién, hicieron el desembarco. Y bueno, a partir del desembarco hubo ataques, contraataques, ofensiva, hasta que después ellos avanzaron. Nosotros, la particularidad que ellos tenían es que ellos atacaban prácticamente de noche, porque a la noche era donde había mayor tipo de bombardeo, tanto naval y terrestre, aéreo en cualquier momento. Y bueno, pero de día fue nada más los últimos 3 días de combate, que fue los combates, digamos, frente a frente. Pero si no, era todo bomba. Nosotros tirábamos bomba, ellos tiraban bomba. Hasta cuando estuvieron en la isla cerca nuestra. Yo lo que recuerdo de ahí, el primer ataque de ellos fue aéreo, como les conté, que fue a las 4:30 de la mañana, el 1 de mayo, Día del Trabajador. Y bueno, ese fue el primer ataque al aeropuerto, que se fue atacado con un avión Vulcan.
que fue a la pista del aeropuerto. Parte de la pista se salvó, es el único lugar que tenían que cuidar para que nosotros podamos salir, sacar a los heridos y traer alimento y reabastecer. Eso es lo que se cuidó. Pero eso fue el 1 de mayo, 4:30 de la mañana. Ahí se sintió cómo tembló la isla. Ese fue el primer, no sé si... ¿Ese fue el bombazo grande? Ese bombazo grande, sí. Ah, yo me estaba lavando los pies. Ese fue el primer ataque. Ahí empieza el ataque. Después ataques de aeronaval, ataques de Sea Harrier. Ellos destruyeron los radares que teníamos. Eso era para ver cómo atacaban los aviones de ellos, para detectar los aviones y dar alerta a nuestros compañeros. Destruyeron el radar a los pocos días. Después destruyeron parte de la cocina donde comíamos nosotros, nos alimentábamos. Se destruyó esa parte y bueno, así fue pasando días. Eso fue el 1 de mayo, calculá que fue hasta el 14 de junio. Y los que entran en combate, el 11 de junio, justamente son ellos en Monte London, que es un lugar donde se combatió, se perdieron muchas vidas. Eso fue a las 7:10 de la tarde. Sí. Que entra el primer inglés ahí, que se pone en contacto con ellos, cuerpo a cuerpo. Él lo va a contar mejor, porque él lo vivió y yo estaba un poco más atrás, 5 kilómetros más atrás. Sí, el ataque, bueno, a esa hora ya era de noche, ya recién era de noche, y un soldado inglés hizo una mina, vuela por los aires y empieza ahí la alarma, ¿no?, del ataque. Bueno, entonces todo lo que estaban en esa zona, primeramente en esa zona, empiezan a repeler el ataque. Eso fue, digamos, nosotros lo esperamos por el oeste, a los ingleses, y ellos atacaron por el norte. Era una zona muy ríspida, muy áspera, porque era una pendiente muy elevada que tenían que sobrepasar, y entonces era muy dificultoso subir, ¿no? Y nosotros, en cambio, del lado del oeste era como una llanura, era un campo más abierto que les facilitaba caminar. Pero ellos atacaron por ese lado. Y al transcurrir todas las horas, se fue incrementando todos los conflictos, digamos, porque después empezaron a venir más y a abarcar más espacio. Y bueno, para que se den una idea, hay muchos videos del ataque de Monte London de noche, sí. Si quiero después googleé, pero eran como telarañas que subían y bajaban del cerro. Telarañas con los disparos, después las bombas. Ellos tenían la bengala. La bengala. Ellos tenían un cohete que se movía, era hilo guiado, se movía. Entonces esquivaba piedras. Bueno, todo eso lo único que se veía eran las luces, porque vos al inglés así vos no lo veías de frente, porque estábamos siempre lejos, 200, 300 metros, o 500 metros, con las armas que teníamos era suficiente. Ellos atacaban con mortero, la mayoría, porque hacían una cosa que se llaman ablande, ¿no? Ellos iban a un sector y tiraban el sector, Los famosos rapier. Y entonces... ¿Cómo era Perdón, ¿cómo dijiste, Ismael? Sobre el ataque que ellos hacían. Sí. Ellos tiraban primero con morteros, que era una zona de ablante, serían un sector, ponerle 100 metros cuadrados, tiraban siempre ahí. Estaban media hora, una hora tirando ahí, y después venían ellos a pie. Entonces eso hacían lo que era ablante. Después tuvimos que hacer un contraataque porque el monte lo habíamos perdido. Hicimos un contraataque, que ahí estaba el teniente Castañeda con la segunda sección, y se iba a acoplar con otra compañía que iba a ir por el lado izquierdo. Nosotros estábamos en el lado derecho, nosotros íbamos por la derecha, ellos van a ir por la izquierda. En ese momento se interrumpe la comunicación, no se llegaron a acuerdo, el de la izquierda desiste de ir y se va el teniente solo por la derecha. Y bueno, fue avanzando ahí entre el monte, tomó de vuelta el monte, pero ya
se quedó sin municiones, no encontró al otro grupo, no se podían comunicar, así que decidió bajar de vuelta. Y bueno, y así estábamos, la lucha era siempre ida y vuelta. Ida y vuelta, en plena oscuridad. Plena oscuridad. 15 grados bajo cero, se venía la nieve. Se venía la nieve. Yo te Así digo que si nos tocaba la nevada ya quedábamos fritos. Claro. Porque la ropa que teníamos ya no aguantaba más. No aguantaba más. No aguantaba. Bueno, eso fue el 11 de junio hasta el 13 13. a la madrugada. Se combatió desde el 11 de junio al 13 de la madrugada. Después se tocaron varios puntos. Llegaron donde estábamos nosotros también, donde estaba yo. Ahí nos atacaron con los Siquín, Los helicópteros. con los helicópteros Siquín. Nos atacaron a nosotros. Ahí tiraron bengalas y ametralladoras. Atacaron de izquierda a derecha con 2 Siquín. Los Siquín son los aviones, los helicópteros más poderosos de ese momento. ¿No? Eran muy pocos los países que lo tenían. Así que ellos combatieron con eso. Ellos muchos armamentos tenían ya de la OTAN. Por ejemplo, Eso. los fusiles que nosotros recuperamos de los ingleses tenía el escudito de la OTAN. Y ahí veíamos que tenía el visor nocturno ahí acoplado. Claro. Y yo vi un helicóptero de eso. Bueno, yo cuando me toman prisionero, ya lo último, el 11, el 12 de junio era mi cumpleaños, así que pleno combate. Para Así que, festejar. para festejar. Así que hoy me río, pero en ese momento no me di cuenta ni que fue mi cumpleaños, te puedo asegurar. Y después de pasar eso, volvés a decir, tuve una vida más, como él, como cualquiera, Claro. porque estabas a un segundo de la muerte. No pensás ni en el frío, ni en el calor, ni en la comida, nada. Estuvimos 3 días casi sin comer. 3 días sin comer. Porque Calculá que- no había cocina ahí, no había dónde comprar comida, no había, Nada, ahí no no había hay- animales para comer, no había nada. Nada. Piedra y humo. Y agua. Y agua. Así que bueno, eso fue hasta el 14 de junio. También pasamos un par de cosas anteriores que sería muy largo contarlo en este momento, ¿no? Yo creo que hablé un poquito con ustedes y les conté un poquito más de detalle. Pero esto es lo que vivimos nosotros, así rápido, para contarlo. Y después caímos prisioneros. Después del 14 de junio nos tomamos prisioneros. Y ahí fue cuando los Siquín nos ponen en línea. Vemos la cohetera. Los tipos nos llevan con el helicóptero, como a arriar ganado, ¿viste? Así. Y te movían las coheteras como que te van a disparar ya. Nosotros estamos con las armas, con el casco, con todo. Pero no. ¿Quién se iba a atrever a semejante bicharraco a tirar un tiro? Sí. Lo vimos al piloto. Ah. ¿Lo viste al piloto? Sí. Ahora te cuento la anécdota de eso. Lo veo al piloto y el oficial que estaba con nosotros dice, a nadie se le ocurra tirar un tiro porque acá morimos todos nuestros compañeros, no queda nadie. Porque vos lo veías semejante bicho apuntándote ya con los cohetes. Acá, ¿viste cuando te ven así acá, en frente tuyo? Y el tipo moviendo la palanca. Chic, chic, chic. Y pues decía, estamos a un segundo de que nos maten a todos. Bueno, pero como ya éramos prisioneros, creo que se respetaron las leyes de combate, puede ser, porque a ninguno fusilaron por la espalda, ni estuvieron en el piso, los tipos creo que los rescataron y los curaron. Hubo soldados que estuvieron heridos, los curaron ellos. Hay historia de los soldados que lo han curado y después lo devolvieron. Yo creo que hasta ahí las leyes de combate se cumplieron, creo. No fueron fusilados ni nada de eso. Maltratados o matarlo por la espalda. Lo único Una vez que te quedó prisionero, listo. no nos dieron comida tampoco. En ese momento no. No, recién en el barco. En el Claro, camión, en el barco, sí. En el barco. Te cuento la historia del helicóptero este. Bueno, ya era la segunda noche que nosotros nos íbamos replegando, porque donde estábamos arriba íbamos bajando, noche a noche. Y la segunda noche estoy en una cordillera cerca de donde el puesto de él. Y se aparece, estábamos ahí un grupo de soldados
y se aparece el helicóptero este. El helicóptero estaría a 10 metros arriba nuestro, que vino por atrás. Y se quedó estacionado ahí. Y nosotros, al frente del helicóptero, era el combate, digamos, donde se hacía la situación de combate, que nosotros ya no habíamos replegado. Y habíamos descansado en la colina esa, porque había roca, había piedra, por si había otro ataque más, teníamos cómo defendernos. Y el helicóptero se quedó ahí. Y miraba para allá, miraba para acá. Miraba para allá, miraba para acá. Y de repente, y no, sabés que no hacía nada de ruido. Se sentía Ni un ruido. Sí, pero no hacía nada de ruido. Y de repente, ¡top!, desapareció. Así como vino, desapareció. Y uno le quería tirar al helicóptero porque lo veíamos, estábamos cerca. Digo, pero si no lo matás al piloto, olvidate, porque tenía las dos coheteras ahí al lado, gira y no hacía de goma. Y sí. Y bueno, eso fue... Después, bueno, todos los días se hacía una alerta de ataque de aviones, Sea Harrier, que esos pasaban cada rato, a la mañana, tipo 9 de la mañana, 10. El primer ataque de ellos fue con alerta porque teníamos el radar, que nos preparamos, se prepararon los grupos antiaéreos, que eran las ametralladoras bitubo suizas, que eran automáticas, la única que había ahí donde estaba yo, que se instaló la base ahí para poder seguir yo estaba así sentado acá y los aviones pasaban así de frente, de izquierda a derecha hacia el aeropuerto. Entonces cuando tiraban la alerta, las ametralladoras se apuntaban hacia la izquierda y los seguía hacia el avión, tiraban taca, 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 hasta el final, hasta donde dé. Era tan rápido que casi prácticamente no le pegaban ni un tiro. Bueno, después se traen unos misiles SAM-7, creo que instalaron el grupo de Mar del Plata, Logístico 9, instalan los misiles SAM-7, en los cuales fuimos a ayudarlos a instalar, porque eran unas valijas así grandotas y las tenías que subir al monte. Y ellos lo preparaban y ese se guiaba con el calor. Una vez que lo lanzaban, tenían como un radar que buscaba el avión. No sé si viste cuando lo bajan al avión. No lo viste. porque yo estaba del otro lado. Vos estabas al otro lado. Bueno, esa parte hay mucha gente que no lo ve, otros lo ven. Yo lo vi en vivo, en directo. Ponen el misil, se lo ponen al hombro, arrodillado, y lo guían. Y pasa el Sea Harrier y lo sigue. El avión inglés empieza a zigzaguear para arriba, para abajo, y le pega al avión. Cae el agua, y ahí fue cuando se rescata el piloto. Calculá que ahí se festejaba con... ¿Viste que tiraban tiros? Bueno, así. Se festejaba. Y bueno, así fue muchos días, hasta que ellos cambian la estrategia. De tanto tiempo que pasamos ahí, sabíamos a qué hora venía, a cuánto tardaba en llegar a la posición nuestra el avión. El tipo recibía todos los días la misma balacera. Taca, taca, taca. Hasta que un día cambió. Un día cambia. Nosotros teníamos la carpa acá, piedra, mi posición adelante, como de acá enfrente, 50 metros más o menos. Y vemos el Sea Harrier que nos ataca de frente para poder liquidar al lanzacohete y a la antiaérea, que es la bitubo, son de 30 milímetros, unas balas así, que es para el avión. Eso lo tenía loco los tipos. Entonces apuntan eso y pasan las balas que tira el avión, pasa por el medio, deja todo un camino y lanza una bomba. Lanza una bomba de 1000 kilos. Y ahí donde salimos de la posición nuestra nos hizo volar. Y hasta el día de hoy está el pozo donde nos tiró el Sea Harrier la bomba. Ese fue a la mañana. Ese fue a la mañana. Ah, ese, el que me estaba lavando los pies. En esa bomba, entonces. Ese es el Sea Harrier cuando nos tira la bomba a nosotros. Se hizo longuito y el humo Sí, grande. salió el humo grande que después entra el camión Unimog, entraba ahí. Sí. Del semejante pozo. Hasta el día de hoy está. Creo que debe tener alguna foto. Él fue a Malvinas, así que... Y luego de escucharlos, ¿no? De escuchar todos estos relatos, ¿cómo sean ustedes para mantenerse, si se puede decir, positivo? Bueno, es una experiencia de vida fuerte, ¿no? Pero después la vida continúa. Eso es una filosofía que tenemos en la isla. Vos cada amanecer vos lo festejabas porque la vida sigue.
Así que después del conflicto era lo mismo. Tuvimos varios problemas acá en Buenos Aires, digamos, después de la posguerra, digamos, pero se fueron superando, algunos fueron superados, otros no lo pudieron superar, porque tuvimos muchos suicidios, tuvieron más de 700 suicidios tuvimos. Así que... Apenas vinimos de Malvinas. Sí, a ver, los 3, 4, 5, recién estos últimos 10 años, Sí, digamos. Por los últimos 10 años más o menos como que el pueblo se tomó otra vez la causa, pero aparte igual la gente común que uno tratábamos, sí, teníamos buen trato, todo, pero el nivel de autoridades, de cualquier nacional, provincial, municipal, todo esa línea de estatutos, prácticamente ignoraban el hecho Malvinas. Y recién en los últimos 10 años es donde se está tomando más auge del tema, lo que fue el tema, por qué se vivió el tema, por qué se vivió la guerra. Y bueno, y de las consecuencias de la guerra tuvimos muchos suicidios, después había muchos heridos, con amputaciones también, que fueron asistidos por ejemplo, por la Fortabat. La Fundación Fortabat asistían a los heridos mutilados, que no tiene nada que ver con el Estado, pero la señora esta ofreció las instalaciones que ella tenía, lo sacaba a pasear, lo llevaba a hacer algún curso o algo, así que... La Fundación Fortabat. La Fundación Fortabat. Y bueno, sí, la experiencia de la vuelta, uno quiere quedarse en su territorio y luchó por eso, y uno, no, así, bueno, perdimos vida, perdimos nuestra, ¿cómo te puedo decir? Nuestra libertad mental, que tenías otra mente en ese momento, y al salir de ahí, de esa guerra, es completamente diferente. Y la gente que está afuera no te va a entender, porque vos tenés que salir campeón. Si salís segundo, no asistís. Como en todo juego, como la selección. La selección cuando sale segundo, nadie se acuerda. De nosotros pasó lo mismo, nadie se acordó. Por 10 años fuimos ignorados totalmente, separados, nos ninguneaban. En el tren cuando iban de viaje, soldados, compañeros míos, pidiendo en el tren limosnas. Degradación total. Y había un gobierno democrático ahí, cuando pasamos eso. 10 años totalmente olvidados, a pedir limosna en los trenes, a vender estampitas. Y entonces, ¿qué podías hablar? Yo no iba a hablar porque si éramos el cero, éramos nosotros, no existíamos. A pesar que fuimos a Malvinas sin nada a cambio, sin un sueldo, sin nada. Fuimos por el honor, el orgullo y la bandera. Esa es la experiencia que le empezamos a contar, porque todos sabemos lo que nos pasó y podíamos contarlo al otro día. Pero era tanta tristeza, tanto para mí, para mis familiares, para mi vieja, para mis viejos. Nadie se acuerda de las madres de Malvinas, nadie se acordó. Se acuerda de la madre de todo, pero menos la Malvinas. Nadie, la madre de Malvinas jamás fueron a gritar ni a patalear al Congreso. Nadie. Tienen tanto derecho como cualquier otra madre. Y fue una causa tremenda, porque se perdieron vidas, quedaron compañeros nuestros, en la cual son 39 compañeros nuestros, como él, como otros, quedaron allá. Que hicimos todo el año, estuvimos de compañeros, fuimos a Malvinas, volvimos, y ellos quedaron allá, en Malvinas. Y solo cuando ponen las cruces, reconocido solo por Dios, soldado argentino solo reconocido por Dios. No tenían nombre, porque habían perdido la identificación. Hasta hace 4 o 5 años, todavía hay 3 o 4 que no están identificados. Así que mirá cómo eso tenía que ser instantáneo. Cada cual su cruz, su nombre, para que su familiar vaya, le rinda, llore frente a su hijo y lo pueda
honrar. No sabían cuál era su tumba. Hasta el día de hoy pasa eso. Entonces, ¿qué ganas de hablar va a tener un excombatiente en ese momento? Ninguno, porque la gente no te entendía. Te mezclaban con la política, que no teníamos nada que ver. Yo fuera un civil, un soldado que cumplí con la ley, que es el servicio militar obligatorio. No lo puso un militar la ley, lo puso un gobierno democrático, el gobierno se empeña. Eso lo puso un gobierno democrático. Militar es una parte como ser policía, como ser bombero, nada más. Y en ese momento me tocó hacer la colimba y me tocó estar en ese lugar, como de haber tocado a él, a otra persona, a ellos. Se arma un conflicto, es el lugar de ellos, de ustedes. Yo no voy a estar. Es el momento. Ese momento nos toca a nosotros. Y bueno, y al tocar, somos los que tenemos que poner el pecho, dar la vida, todo lo que se refiere a lo que es el símbolo nacional, que es la bandera. Cuando nosotros entramos al servicio militar, lo primero que hacemos es juramos la bandera. Jurar la bandera hasta perder la vida. Dicen, sí, juro, con todas sus ganas. Y la celeste y blanca que nos representa todo como nación, que nos identifica en todas partes del mundo. Es eso, por eso fuimos. Así es, sin nada cambia. Sí, es muy, digamos, hay muchas cosas, ¿no?, que pasaron, estamos escuchando atentamente y recordando un poco lo que fueron comentando. En esos momentos complicados, ustedes, digamos, trataban de buscar una manera de ayudarse, y en ese tiempo que estuvieron ahí en la isla, siempre estuvo presente esto del temor de que su vida corría peligro. Después también contaron que cuando vinieron y volvieron, cómo empezaron a ayudarse, a armar una red así de... ¿Cómo fue esto, no? Durante, cómo se ayudaban durante ahí en la isla. Después, terminado el resultado, cuando empezaron a venir, digamos, empezaron a retomar sus vidas. ¿Cómo fue eso de la ayuda, ¿no? ¿Cómo siguieron con los lazos, los vínculos que estuvieron, que conocieron ahí, se hicieron compañeros, amigos? Y bueno, ¿cómo fue esto de...? Se dio por cada municipio. Cada municipio nos conocíamos y después él conocía a otro. Mira, ya llegó otro. Y así, y bueno, nos fuimos conociendo y nos fuimos armando grupitos, pero al principio sin ninguna finalidad. No había tanta finalidad, por lo menos en el Gran Buenos Aires. En Capital había como que la gente estaba más despierta que nosotros, digamos, y empezó a ver los fundamentos de la ley, y resulta que teníamos derecho a tener una pensión, que no lo sabíamos, que la Cruz Roja no sé qué daba algo que tampoco sabíamos, y bueno, y así se fue armando esas solicitudes, esos cambios. El primer gobierno democrático no tuvimos mucho quórum, en el segundo algo, y salió la pensión nacional, que era una pensión mínima. Después, por ejemplo, había ahí dentro de esa ley un servicio, tenía que haber un servicio médico para los veteranos de guerra, para ver en qué estado estábamos, que no se cumplió. Pero eso pasó después de 10 años. Después de 10 años, sí, después de 10 años. Después de 10 años. Que no se cumplió eso, y después, bueno, había otra ley de delito de combate, que ni sabíamos que existía, y después estaba, por ejemplo, ahora no me acuerdo, pero eso fue postraumático. Claro, pero eso fue en luchas, en marchas que se hicieron al Congreso. Al Congreso, sí, pero nosotros seguimos luchando después por nuestros derechos, que había derechos internacionales que nosotros no sabíamos y no te lo informaban. Claro, y eran los gobernantes de turno, eran los que tenían que informar y asistirnos a nosotros. Y aplicarlo. Todos sentaditos ahí, cobrando y mirando por otro lado. Porque las leyes ya estaban. Sí. Tenían que aplicar. Hay una cosa del estrés postraumático, que ahora todo el mundo conoce lo que es.
que en esa época, en el 82, no existía, no se sabía. Pero los americanos lo estaban viendo desde la guerra de Vietnam, el estrés postraumático. Así que tenían experiencia, sabían lo que era, qué le pasaba al excombatiente cuando volvía, qué síntomas tenía, qué es lo que podía llegar a haber pasado. Si a nosotros no hubieran atendido el postraumático de que salimos de la guerra, seguramente menos de la mitad se hubiera suicidado. Se salvaban varios. Se salvaban varios. Y no, afuera. Afuera. Sí, no, la vuelta fue dura porque la sociedad también, cuando ibas a entrar a un trabajo, vos no podías entrar. Sí, no podías decir eso. Ningún trabajo. Te miraban documento, estuvo en la guerra. Un loquito de la guerra, un trastornado, un peligro para la sociedad. Entonces, ¿qué gana va a tener de contar una historia vos? Con semejante idea que tenía la gente. Entonces eso era muy chocante. Eso también es postraumático. Eso es un ataque también hacia los veteranos. Entonces después se separaron las líneas. Los políticos mezclaron el dictador con los soldados y al otro que lo enjuiciaron, que el otro no sé qué mató a alguien. Nosotros fuimos a cumplir una ley, cumplí, chao, fui soldado en civil como cualquiera. Si ellos tuvieron un problema en la justicia, lo tenían que llevar a la justicia, el gobierno se hubiera dedicado a meterlos presos. Si cometen un delito, bueno, meterlos presos. Si cometieron un delito de lesa humanidad, listo, pero la sociedad metía todo en la bolsa. Hasta incluso hubo una señora que dijo, los que fueron a Malvinas tenían que haber muerto todos, no tenían que haber vuelto ninguno. Así que, qué ganas de ir a protestar o a explicarle a alguien en ese momento. Y todos deben de conocer esa señora que dijo eso. Él lo escuchó, todos lo escuchamos. Fue una declaración pública. No era mentira. Entonces ese odio nos tiró a nosotros, que éramos civiles. Ya estamos en la vida civil, pero se sigue afectando. Y después, bueno, cada uno en su línea tenía que continuar la vida, así que yo seguí estudiando, me costó mucho conseguir mi primer trabajo, lo pude conseguir, ahí progresé en el trabajo. Pero conseguiste el trabajo gracias a una ley que los excombatientes pueden trabajar en el Estado. Está la ley esa, pero no lo conseguí por esa ley. Lo conseguí a través de un amigo, porque había una ley, está la ley todavía, de que un 5% del personal al mismo nivel le daba prioridad al veterano de guerra para ingresar en la empresa del Estado. Yo me recibí de técnico en electrónica, de la especialidad de telecomunicaciones, y me presenté en Selva, Agua Sanitaria, Gas del Estado, YPF, Telefónica, todas las empresas del Estado industrial, amparado con esa ley, y llegué siempre hasta el psicotécnico. Una vez que me agarraba la psicóloga, hasta ahí llegaba. Después no podía entrar. Y a través de un amigo, en el Banco Nación, conseguí hacer el examen de ingreso. Y bueno, en matemáticas está bien, pues técnico en electrónica, matemáticas se muy bien, pero eso de escribir a máquina, que antes se usaba escribir a máquina, mecanografía, nada. Así que todo lo que es un cheque, un giro, bueno, eso en teoría lo estudié y listo, ya está. Pero lo que era la mecanografía, y te tomaban el examen ese de mecanografía. Y yo estaba con los dos dedos. Tic, tic, tic. Así que, bueno, pero este amigo me ayudó, me hice pasar el examen ese de mecanografía y pude ingresar al banco. Y de ahí del banco me fui a la parte técnica, al área de sistema, y ahí implementé el sistema de red WAN del banco, son las conexiones que hay desde Casa Central a todas las sucursales. En un principio lo hacíamos vía cable, vía par telefónica, después vía satelital también, instalamos Visa y todo lo demás, y lo último que hicimos fibra óptica. Pero cada uno tuvo que seguir su camino
y siempre con piedra en el camino. Eso de que si en el principio vos eras veterano de guerra, era como un punto menos, ¿viste? Es una piedra en el camino. Una piedra en el camino. Y bueno, en los últimos tiempos los veteranos se reivindicaron, salimos con mucha fuerza, nos unimos, formamos centro de veteranos en cada partido, en cada municipio, y después tiene una ley que es la ley provincial, y a nivel nacional tenemos todos los representantes. Hasta tuvimos veteranos que estuvieron en el Senado. De Senado. Hubo veteranos que estuvieron muy cerca de... hay intendentes también, hubo intendentes. Estuvimos bien representados, trabajo bastante constante, sin parar. Y bueno, eso nos facilitó sacar muchas leyes para nosotros, para la sociedad también, por las escuelas. Hay una ley que se tiene que dar en las escuelas, todos los profesores o el directivo están obligados a acatar esa ley e implementarla, porque es una parte de la historia. Muchas cosas que un veterano a veces no exige, porque tenemos muchas cosas para decir, y están las leyes. No, que lo decida el directivo o el que está de turno, que ellos se preocupen. Yo ya está. Programa de divulgación. Divulgación, como lo haces vos, como lo hace Claro, acá el director. Y bueno, aparte le agradezco que esté con nosotros y un gusto. La verdad que los felicito a ustedes, chicos. Ustedes van a ser los que van a difundir, como estuvieron con 2 veteranos. Mirá, me está emocionando un poco. Que combatieron, estuvieron en el lugar, en el terreno. Se combatió desde el tierra, aire y mar. Es súper. Yo no lo puedo pasar. ¿Qué pasó un piloto que miraba de allá arriba y cómo hacía para la estrategia? Te lo puedo contar un piloto. Los que estuvieron en el barco te van a contar lo que están en el barco. Nosotros estuvimos en tierra, frente a frente con los ingleses, mano a mano. Ese es el grupo de infantería tierra, soldados. Son los primeros que van al muere, digamos, como en todas partes del mundo. Así que yo me siento orgulloso de haber defendido lo que es nuestro. La verdad que es una enseñanza para ustedes, que le pongan garra, le pongan valor, que nuestros símbolos patrios que tienen que estar primero. La bandera es el primero que nos representa. Y la verdad que ustedes se lo pueden transmitir a sus hijos, a sus hermanos, parientes. Esto fue una lucha de a poquito fue, porque fue difícil de hablar, No. Hoy yo si me decía 10 años atrás no te hablaba ni una palabra. Yo no estuve en Malvinas, capaz que te decía, no me conocés, pero hoy, bueno, ha cambiado la sociedad, nos entendieron, separaron las aguas, quién era el malo, quién era el bueno, y bueno, ahí estamos así hasta el día de hoy. Podemos contarlo, habíamos escrito un par de libros, charlas, él estuvo hace poco en la Feria del Libro. Su hija hizo un libro con un relato de él, que es una chica que estudia fotografía, es especialista en fotografía, en arte digital también. Y hizo un libro que lo llevó a Uruguay, estuvo en varios lugares, con la historia de él. Todos los veteranos de Esteban Echeverría tenemos una historia, está contada en un libro que se llama Cabral, creo el autor, está en el municipio. Y después hay otro libro, que es de Nación, que lo sacó el Banco Nación, también con la historia de los veteranos. Bueno. Son libros de historia individual, de breve, una reseña, ¿no? De lo que nos tocó vivir ahí. Y pienso yo que después de todos estos años que ya pasaron, a nosotros nos pone contentos de que el tema de Malvinas esté instalado, esté vigente y ¿cómo se llama? Y eso nos da esperanza que el día de mañana se pueda recuperarla de vuelta vía diplomática o con los políticos que están de turno, que se dedique al tema ese. Yo creo que el tema está muy inquietado en los jóvenes. Me pasa, con mi hijo no me pasó porque muy poco le he contado. Me
preguntar cosas puntuales. Y tampoco cuando estaba en la escuela no hacíamos. Pero hoy los nietos y esos chicos, que son padres también, ya tienen otra cosa, tienen otra curiosidad. Nacieron con el tema, con veteranos en las aulas, dando charlas, en los actos. Entonces lo vieron. Entonces preguntan, ¿qué pasa con esto? ¿Quiénes son? Somos nosotros la historia viva que le estamos contando a los jóvenes. Entonces, eso también les queda, porque en todo el acto queda, en las escuelas. El 20 de junio es el día del... ¿cómo es que es? Sí, Día de la Bandera, y que las escuelas hacen un acto que se jura la bandera. Todas las escuelas. Eso está escrito por decreto, lo tienen que hacer. No es que es un invento mío, es un decreto. Sí. Hay muchísimas cosas, hay mucha... Sí, hay muchas escuelas que tienen nombre de veteranos de guerra. Nombre de veteranos. Nosotros acá en Monte Grande tenemos 3 caídos: Rocha, Granado y Vargas, que eran de acá del distrito. Y ahí ya hay varias escuelas que ya tienen su nombre, sí. E incluso nosotros también con el municipio trabajamos bastante y tenemos unas calles en un barrio nuevo que se llama Juan Pablo II. Juan Pablo II. Le tocó 2 calles. 2 calles, tiene 2 calles, no tengo una. Después está en el barrio Federal también, hay otro con nombre. Pero son barrios nuevos que se van poniendo las calles con su nombre. Y también. Sí, sí. Y bueno, la verdad que. Bueno, mire, si alguno quiere preguntar algo. Sí, bueno. Me parece que estamos escuchando atentamente, no queríamos interrumpir. Bueno. Pero. Nos contaron de toda la lucha, ¿no? De los derechos, la indiferencia de la sociedad. ¿Y ustedes qué pensaban cuando esto de que no podían contar parte, que no los dejaban contar, era algo que ustedes, por todo esto que nos fueron informando, comentando de los trabajos que los rechazaban, ustedes no podían contar? ¿No querían contar? Y no, porque si ¿qué nos pueden decir? No podés contar. No podés. Si a mí me están diciendo acá, sos un loco de la guerra, ¿qué te iba a contar? Bueno. No puedo contar. Tengo un compañero que trabajó como 15 años en la fábrica esta de vidrio que está acá. ¿Cómo? ¿Basat? ¿Se llama Basat? La Basa. La Basa. Que es la fábrica de vidrio que está en la Bayona, en la Barrera. Y hasta el día que renunció no se enteraron que era veterano de guerra. 15 años laburando y el día que se enteraron que era veterano de guerra, lo rajaron. Entonces, ¿qué le podés contar? No podés contar. Y tampoco la gente para... no decían los chicos de la guerra, están locos. Sí. Chicos de la guerra. Sí. Sí, buena edad. Cada uno tuvo que hacer su camino, como te decía antes, y superar todo. Y no contábamos, porque no es que íbamos con megáfonos, un veterano de guerra, si alguien, una consulta o algo, o preguntaban, o cuando ahora vamos a los colegios, qué sé yo, pues charlamos. Algunos pueden ya hablarlo, otros ni siquiera se pueden hablarlo hasta esta altura del partido. Hay muy pocos que hablan. Bueno, ahí yo cuando me faltaba terminar el 6º año de la industria de la MIC, así que me incorporo en colegio nuevamente en el mes de mayo, entro de vuelta, me dieron por aprobado el primer trimestre de la secundaria y claro, estaban mis compañeros repetidores anteriores, que ya lo había conocido, había como 4 o 5, y que si es repetidor es vago, si es vago no quiere estudiar, si no quiere estudiar quiere perder tiempo. Entonces me hacían hablar a mí del tema de Malvinas con los profesores y se recuperaban 2 o 3 horas ahí con el tiempo perdido. Así que de hablar hablábamos, lo que pasa es que nadie preguntaba, nadie contestaba, es como que todo fue un manto de olvido, es un manto de olvido, ¿viste? Y bueno, y aparte era difícil hablar, no era un tan manto de fácil. olvido, y cuando nos dimos cuenta que nos estábamos muriendo entre nosotros y después que teníamos derechos y que teníamos cosas que el Estado se tenía que hacer cargo, bueno, empezamos ese movimiento que fue lento, fue propio, no
fue patrocinado y nada por el estilo, y como te digo, no es que nosotros terminamos la guerra y éramos un grupo que estábamos conectados, no. Una vez que terminó, se dispersó todo. Se dispersó todo. Chau, yo no, hasta 10, 15 años después no pude saber 3 nada. años, si yo me lo cruzaba en la calle, bueno, lo encontraba, charlábamos y así, boca a boca. Nada más. No fue algo organizado que vino alguien, un iluminado y... Mira, la única vez que hicieron un encuentro acá en Monte Grande fue el Rotary Club de Monte Grande, el Club de Leones. Fue la primera vez que nos entrega una distinción, una medallita, el Rotary Club Monte Grande, una distinción en agradecimiento. Fueron los primeros del Rotary Club, que nos recibieron acá cerca, en la plaza, por ahí. Y nos trajeron una medallita del Rotary. Y bueno, ellos fueron los primeros. Y nos juntamos habríamos sido 20, 30, no eran muchos. Y yo, como era de acá de Monte Grande, fui. Pero después era muy difícil juntar a los compañeros. Los compañeros que hay gente que todavía no se incorporó a nosotros, a nuestro centro, ni nada. Yo los conozco, tengo un compañero que se llama Acef, Pide Tritán Suárez, nunca participó, ni se quiere hacer ni ver. Nunca participó. Así que mirá cómo estará de mal. Bueno. Ahora uno de los chicos le quiere hacer alguna pregunta. Y algunas preguntitas más. ¿Siguen en contacto con más excombatientes? Sí, siempre. Sí, ahora sí, es más fácil, porque hay redes, internet. Ahora es más fácil. Es más fácil. Antes no había ni teléfono, estaba el plan Megatel. Me gustaría dar otro mensaje a la juventud. Un mensaje más. Bueno, la verdad que la historia de Malvinas, que la sigan, hacia adelante, que ustedes lo puedan difundir, como este audio que están haciendo, este streaming que están haciendo, es muy valioso y esto es masivo, es muy rápido, entonces ahora se difunde mucho mejor que hace unos años atrás, que no teníamos teléfonos a cable, así que no teníamos nada. Así que hoy la tecnología ayuda para bien y para mal también. La tecnología es muy buena, ojalá que la puedan difundir ustedes a través de este video. Y bueno, les quiero decir, muchas gracias por prestar un poquito de su tiempo y un poquito de atención. Les podemos contar lo poco, porque es largo para contar. Y muchas gracias por estar con nosotros y difundir esto. Y bueno, a la escuela. Yo tengo una pregunta. Sí. Es una pregunta fuera del tema, saliendo del tema de la seriedad, ¿no? Estando en Malvinas, si se ocurrió algo curioso, algo gracioso estando allá, porque hay fotos de soldados de Malvinas que se sacaron fotos con pingüinos y hay eso. Si es que a ustedes pasó algo sí, algo bueno, esos 2 meses. Sí, mira, voy a contar una historia yo. Sí. Un momento se nos termina la comida, nos quedamos muy lejos también y ya no sabíamos qué comer. Teníamos la latita de corned beef, la calentamos con una pastillita de alcohol y esa era nuestra comida. Una galleta cuadrada, seca, una barrita de chocolate chiquita y la teníamos que medir para estar. Y un día se termina, un día lo bombardean ahí ese lugar y volaron las cosas y se complicaba para cocinar. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Veíamos patos ahí a la orilla del mar. Sí. Y bueno, congelado el pato, agarra el fal, ¡pam! Al suelo el pato. ¿Viste? Uy, cazamos uno. Dice, ¿cómo lo agarramos? Sí. Agua congelada. Estuvimos esperando medio día casi para que el pato venga a la orilla. ¿Qué pasó? Le habíamos agarrado el tiro el pato. Sí. Era otro pato muerto que vino flotando y lo agarramos ahí, acostado. Cuando lo fuimos a cocinar, 3 días hirviendo. No
se pudo comer, ni las plumas. No, una cosa de loco. Así que esa fue una, nos reímos todos en ese momento porque el grupo, viste, éramos 10, esperando el pato que llegue a la orilla, viste. Cuando vamos, ese ya estaba muerto. Al verdadero pato que queríamos nosotros, le habíamos errado el tiro y se voló. Sí, llegó otro pato muerto. Yo tengo otra. Esa fue. Estábamos en el mediodía y bueno, ahí es como lomadas, ¿no? Entonces de la parte más alta vienen 2 soldados corriendo a una oveja, que se ve que la habían capturado y se le escapó. Entonces venían corriendo de arriba a la oveja, y la oveja que iba para todos lados y no, como se no lo pudieron agarrar. Entonces llegó al sector nuestro, entonces la empezamos a correr nosotros a la oveja. Y también fueron 2 soldados a correr a la oveja y la oveja iba para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, no la podía agarrar. Entonces se cansaron los soldados y dijeron, no, ya esta se fue. Y ya se estaban volviendo y la oveja va y se cae en un pozo. solita se cae en un pozo. Y desapareció porque venía caminando, porque ahí se formaba canaletas. Sí, la trinchera. Canaletas por el agua. Y entonces cayó una canaleta de esa. Y ahí la pudieron atrapar a la oveja. Bueno, la estuvimos comiendo la oveja, la comimos, se la faneó, todo lo demás. Y los huesos duraron 1 semana o 2 semanas, porque sacábamos el hueso, lo guardábamos y lo poníamos de vuelta a la cacerola. Así hacían con el hueso de la oveja. Mirá vos, lo que uno hace por sobrevivir, porque sabés que no ibas a tener comida, porque cada día se complicaba más. Sí. Y así que ahí falló la logística, porque no nos llegaba la comida, la poca que llegaba se racionaba tanto que no alcanzaba. Claro. Y después transportarla. Claro, porque antes había carne, había poroto, había fideo, después se fue la carne, después el fideo, se fueron las galletas, que lo único que quedaron fueron los porotos, por lo menos donde yo estaba, los porotos. Así que era agua con poroto. Agua con cualquier poroto. Cosa que podía meter al agua lo ponía. Y bueno, los huesos esos entraban y salían, porque era lo único que había. Sí, hubo lugares que se le ha complicado mucho con la comida, no llegaba, estaba muy lejos también. Yo tuve la suerte de estar un poco más cerca. Él estaba más cerca, cerca del cuartel cerca del cuartel Bobby Blue. Claro, que era el cuartel de los Royal Marine, que ahí era la base de los ingleses, que cuidaban al gobernador. Y que fue la base de los helicópteros. La base de los helicópteros también fue. Y bueno, yo estaba cerca de eso, pero también era peligroso porque ellos buscaban bombardear completamente en cualquier momento. Entonces yo tenía un poco más acceso, mis compañeros, el grupo, pero ellos que estaban a más de 5 kilómetros no tenían acceso. Claro. Venía un Harry y le bombardeaban un helicóptero, chau, sonaba, quedaban sin comida. Y la gente no arriesgaba un helicóptero, era muy difícil para ellos. Y un camión también se lo bombardeaba. Así que el camión no pasaba, porque tenía que pasar los cerros. Así claro, que tenían que ir caminando ellos. Cuando vos llegabas con se le llamaba cilindro, que el fideo, cebolla, todo. Cuando llegaban allá, llegaba congelado con una capita de grasa allá arriba. Claro. Comían de helada la comida. Al principio era así, no llegaba. El primero, el segundo comía calentito, tibio. Pero cuando llegaba el soldado número 20... Claro, aparte de 5 kilómetros. Ese estaba frío. ¿Sí? Así que después quisieron ir a la cocina por tanda. Entonces ya de la cocina servían ahí. Sí. Cuando se podía. Pero a veces no se podía. A veces no, por el tiempo también. No, el bombardeo del avión que venían, lo agarraban en el trayecto ese, te liquidaba. Ahí la lluvia, cuando venía tormenta, eran tormentas. Los vientos corren a 80 kilómetros. Yo me acuerdo una vez, me fui a hacer la guardia, ¿no? A la noche me tocó. Entonces me llevaba la fresada, ponía la fresada encima, tenía el visor nocturno, que era el que se usaba, se prendía cada 10 minutos, cada 20 minutos, se veía algo, porque inclusive era batería ahí. Las pilas de Berrey no había tampoco, en el pueblo no había batería, así que había que cuidar. Nada. Entonces pongo ahí y bueno, se me acalambran las piernas, me levanto, avanzo para adelante, camino un rato, estiro las piernas ahí, golpeo el piso y cuando me doy vuelta veo la figura de un hombre, ¿no? Ahí.
Y digo, ¿y esto de dónde salió? Y bueno, cargo el fusil, lo empiezo a gritar y todo lo más, aparte había viento, ¿viste? Y después no era la fresada, se había quedado congelada. Tomó la forma. Tomó la forma. No, era... ojo que hacía 15 grados bajo cero. Claro, una isla, está ahí al sur. No, es complicado, fue bastante complicado. Y bueno. Bueno, nosotros le queremos agradecer a ustedes. Es un honor que están acá. Le queremos agradecer también al director, a Diego, a los alumnos que están trabajando y van a seguir trabajando en este curso. Y bueno, nosotros es un gran placer, que como ustedes mismos lo dijeron, que son la historia viviente. Entonces la escuela y este curso no solamente se va a acordar y hablar de un tema de la historia y nada más, sino que esté siempre presente, ¿no? En nuestros corazones, en nuestras mentes. Así que la verdad, gracias. Gracias porque es un honor que estén acá y que se hayan acercado a la escuela.